Minutos, para mí es un verdadero gusto poder platicar en esta mañana con el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, con Ricardo Monreal. Ricardo, gracias por tomarme la llamada, más en este día en donde creo que también hay buenas noticias. ¿Por qué no empezamos platicando de ello? La liberación de José Manuel del Río Virgen, pues injustamente detenido ahí de pronto y este tema que se está haciendo allá en Veracruz, esta controversia que se ha estado generando, querido Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Primero, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a todo tu equipo. En efecto, hoy, desde ayer Ujú, que se dictó la resolución, ujú. nos tiene muy tranquilos porque finalmente triunfa la justicia frente al autoritarismo y frente a la maquinación de delitos, que es muy grave que a estas alturas, Luis, todavía se acuda a ese tipo de prácticas. Yo lo afirmé, incluso sufrí muchos, digo, no sufrí, digo, normal, Sí, muchos claro. compañeros, incluso de Morena, me cuestionaron por encabezar esas causas, porque decían que era un presunto homicida, que era un delincuente. No, la razón y el tiempo me asistieron, porque Luis, es verdaderamente patético Ujú. que te fabriquen delitos y lo más injusto es que estén dentro de la cárcel, pues. Desde diciembre, fíjate tú, desde el 23, 24 de diciembre, está detenido José Manuel del Río. Y además Y acusado de algo gravísimo, un un homicidio, homicidio, cuando el mismo partido político del candidato que fue matado, pues dice que no tuvo nada que ver del Río Virgen. sí, y fíjate que la resolución del juez federal, porque fue un juez federal, o sea, yo no me atrevería a ir a la justicia Ujú. local, que lamentablemente está muy subordinada y son jueces de consigna. La propia fiscal, es verdaderamente lamentable para el pueblo de Veracruz que exista eso. Pero vi la resolución porque ya se fijó en los estrados y se notificó a las partes Ujú. y se precisa, es increíble en la resolución, Eso quería preguntarte. porque Ujú. porque se precisa, Luis, 10 días, que ¿no? no hay un solo dato Ujú. de prueba que pueda sostener la imputación de la fiscalía local. Y dice el juez, lo que ustedes hacen es sospechas. Lo que estima el juez es que es sospechoso porque estaba ahí y porque fue a un evento, pero sin ningún indicio probatorio. Cada una de las afirmaciones y pruebas que presenta la fiscalía y que hace suyo el juez de control local Ujú. para vincularlo a proceso y tenerlo en prisión, las desvanece el juez con un nivel de análisis impresionante. Cada una, Luis. Entonces es injusto porque todavía tiene que esperar 10 días Es lo que para te iba que a cause preguntar. O sea, pero ejecutoria. ¿de dónde salen estos 10 días, Ricardo? No entiendo porque... Es el proceso jurídico Ajá, legal, dado que el juez dice ok. si así dice la ley Ujú. de amparo. A los 10 días causa ejecutoria, es decir, es sentencia firme, porque dentro del proceso puede haber quien se inconforme. Ok. Sería un despropósito, incluso lo hacen con a manera de chicanadas Ujú. o de política muy rastrera, de todavía interponer recursos contra esta resolución. O sea, lo pueden hacer porque está dentro de su derecho Ujú. las partes. ¿Quiénes son las partes? La parte es La la fiscalía. fiscalía Ujú. y la víctima o la parte que esté en el proceso. Y pueden, o sea, es fácil decirle a la víctima o decirle al fiscal que depende de ti, no tiene autonomía, Ujú. o a la fiscal, interpone el recurso de revisión simplemente para que Esther se quede otras 2 semanas, pues, Ok. otras 4 semanas. O sea, pero así es, Luis, lamentablemente, o sea, ya está la resolución y si interpone el recurso, es una inconformidad que dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el juez, yo solicito que se
revise por un órgano superior, que en este caso es el circuito, el colegiado de circuito, pero ojalá y no, o hacemos voces porque ya, es muy contundente la resolución, pero además con esa resolución prácticamente se vence todo este autoritarismo y se vence con la verdad jurídica y legal de un juez federal. Lo que sostengo es que fue una prisión injusta, él lo mismo lo dice, que no debió haberse vinculado a proceso y que no hay pruebas. Como fue injusta la prisión a algunos jóvenes allá en Veracruz por el asunto del ultraje a la autoridad que tú denunciaste y que después pues se fue creciendo esta animadversión que de pronto parecen antípodas entre Cuitláhuac García y entre tú, ¿no? Entre Ricardo Monreal por estas críticas. Hoy ya no está. Lamentablemente yo no me gusta, pero me vinculó mucho a Veracruz por la injusticia que yo estoy viendo, junto con otros estados que estoy también ayudando. Ahora, pero ese fue uno, el de los 6 jóvenes, y luego la resolución de la Corte que declaró inconstitucional este delito, y ahora este es el tercer caso, que son 3 seguidos en donde la justicia federal nos da la razón. El de Del Río Virgen parece una vendetta personal contra ti, Ricardo, de Cuitláhuac García, y a mí me preocupa mucho que parece que se está empezando a utilizar la justicia y las instituciones de la justicia para vendetas personales. Quiero preguntarte, ¿qué pasa con el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero? Claramente tuvo acceso a un expediente en el cual no podía tener acceso porque él es una de las partes involucradas. Él culpa de haber tenido negligencia a la familia política, a su familia política, y por eso haber provocado la muerte de su hermano. Creo que también es importante solamente ponerlo entre paréntesis, pero no estamos hablando de personas lozanas, de personas muy necesariamente súper sanas o algo que estuviera ahí en temas de negligencia médica. Estamos hablando de una señora de 88 años de edad que era la pareja sentimental de su hermano en ese momento, y su hermano pues también, que por desgracia pierde la vida en 2015, pero también ya mayor. Vemos al fiscal en esta llamada que se filtra, Ricardo Monreal, muy enojado, muy molesto, pero además también utilizando recursos públicos de alguna u otra manera. ¿Qué pasa aquí, Ricardo? ¿Están utilizando la justicia con fines personales, las instituciones para vendetas personalísimas? Mira, es un tema importante. Incluso hoy tuve la fortuna, como todos los días, de leerte en un artículo que publicas en el Universal. Gracias, Ricardo. Sobre este tema. Y en efecto, yo podría decirte 2 cosas. Una, que cualquier persona que tenga previamente un proyecto de sentencia o un proyecto de resolución de cualquier órgano jurisdiccional es indebido. O sea, es indebido y probablemente hasta motivo de proceso penal. Quien lo haya mandado, quien lo haya propiciado, quien lo haya transferido, en cualquier cosa, no en cualquier parte, no solo con el fiscal, sino puede ser cualquier persona que se allegue del documento previo a la votación o la decisión jurisdiccional, no es correcta, en principio de cuentas. Tampoco es correcto, Luis, que estemos sometidos a un proceso de espionaje, y en este caso más grave, que el fiscal general de la República sea víctima de un espionaje ilegal. Imagínate, si el fiscal está espiado, cualquier ciudadano puede hacerlo, puede estarlo. Sin embargo, yo lo que creo es que sí se tiene que dilucidar jurídicamente todo esto, y por esa razón también políticamente no podemos nosotros en el Senado mantenernos ajenos a una institución que es clave para el país. Las 2 instituciones en donde yo entiendo que hay desencuentro, que es la Corte, porque se vio involucrada en la conversación telefónica espiada o intervenida, o la Procuraduría, ahora llamada Fiscalía General de la República, con una autonomía fuera de lo común. Históricamente nunca la había tenido como la tiene ahora. Tú mismo lo describes en tu artículo, en efecto. Le otorgamos demasiada autonomía, sí, porque era el reclamo. En el diseño
Claro. constitucional que tú bien lo mencionas, nosotros otorgamos una autonomía superior porque Ajá. había un reclamo ciudadano, Luis, tú lo recordarás, que queríamos todos que hubiese Una fiscalía autónoma un del órgano presidente. autónomo que no estuviera subordinado al gobierno Ujú. o al Poder Ejecutivo o que fuera vaivén de las vendetas políticas. Era lo que queríamos evitar. Hoy día Porque, solamente ¿Mm? puede retirarse, o sea, solamente puede destituir al fiscal el presidente López Sí, Obrador, o sea, no hay otra manera. no, no hay otra forma. Ok. Recuerda que esa es otra de Ujú. las Sí, normas claro. que por la desconfianza que teníamos Ujú. en que el Ejecutivo le ordenara al procurador actuar políticamente en favor de causas o en contra de causas, tuvimos que otorgar eso. Y ahora el Congreso de la Unión, en el caso nuestro del Senado mexicano, que es quien nombra al fiscal, no puede destituirlo, no puede removerlo, ni puede tampoco generar ninguna condición contra él. El único que lo puede remover por causa grave, que lo menciona la Constitución y la ley, es el presidente de la República. El caso nuestro solo puede objetarlo, Ya. es decir, si el presidente de la República lo remueve, el Senado por mayoría sí puede sostenerlo y puede también no aceptar y establecer con toda precisión Claro. que no se acepta y se objeta la decisión de removerlo. Sobre el caso del fiscal, déjame preguntarte, ¿ya se le citó para la comparecencia de la cual se hablaba hace unos días y esta va a ser pública? Sí, mira, la convocatoria ocurrirá después del 14. Después de que lo discuta la Porque, Corte. exacto, para que no haya interferencia y para que no se sientan ni los ministros ni nadie que el Senado puede estar también influyendo indebidamente con la comparecencia. Entonces, queremos que sea después de la comparecencia que creo ocurrirá después de la audiencia constitucional, de la audiencia a la que está citada para resolver estos amparos, que será el 14, es decir, después de esta fecha, en cualquier momento podrá ser citado a comparecer por el Senado y será en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano encargado de O sea, llevar a no cabo sería en el todo el Pleno, procesamiento. Sí, están todos los coordinadores. pero no sería en el Pleno como tal, ¿o sí? No, no, no. O sea, No, ese es el acuerdo con la Junta ok. previo, el preacuerdo que hemos tenido hace 2 días. ¿Sería puerta Sería, cerrada, Ricardo? incluso sería puerta cerrada y sería por lo delicado de la información. Y sería, aunque después cualquier partido puede, La minuta. nadie está obligado a mantener silencio total. Después cada coordinador de los grupos Sí, va a contar parlamentarios. cómo fue, ¿no? Sí, y también estará la Comisión de Justicia. Pero La nada que mesa ver, directiva. nada que ver como han cuestionado, no sé, a Delfina Gómez o como han cuestionado a otros secretarios de la administración, ¿no? Y en el Pleno, o sea, en No, la no Junta de será en el Coordinación Pleno, sería muy cerrada. Ujú. Sí, será por la naturaleza Ya. de la propia comparecencia. Así lo determinamos todos los coordinadores hace 2 días. Ya. Entonces se amplía la Junta de Coordinación Política a la mesa directiva de la Comisión de Justicia. Déjame preguntarte, Ricardo, ¿cómo sientes hoy el grupo de Morena? Hay mucha división dentro del mismo oficialismo. Se percibe para algunos alguna especie de lealtad ciega e incondicional al presidente López Obrador, en lo que ya no parece tanto una izquierda, sino más bien un López Obradorismo. Y hay pues quien es un tanto crítico del poder de lo que pasa en Palacio Nacional y pues pasa lo que pasa, ¿no? Termina por ser estigmatizado. ¿Cómo se siente el ambiente entre los senadores de Morena en particular que tú coordinas y entre el oficialismo mismo? Sí, mira, yo te diría, en honor a la verdad, que hay una unidad en términos generales en lo fundamental. Nos ponemos de acuerdo, las decisiones se toman por mayoría, todos los temas se comentan y te diría que sí hay un sentimiento de respaldo casi unánime, te diría unánime, hacia el presidente de la República. Pero también hay reflexiones serias, individuales, hay razonamientos serios
de senadores y senadoras que me parecen correctos y que a veces oscilan entre discusiones sobre políticas públicas, comportamiento de funcionarios públicos o incluso líneas políticas en general o iniciativas propias o del Ejecutivo. Sí existe, Luis, una discusión fuerte, abierta. Te diría que la crisis más profunda que hemos vivido como grupo parlamentario se presentó hacia precisamente por lo de Del Río, enero, sobre el caso de Del Río. ¿Te acordarás tú? Sí, claro, se dividió la bancada. Así es, se dividió 50-50, quienes querían la comisión y quienes no querían la comisión, investigar los abusos de autoridad del gobernador en el estado de Veracruz. Finalmente se desintegró, pero era originado por la detención de Del Río, que al tiempo pues, nos dio la razón. No estábamos equivocados, Luis. Quizás para muchos la constitución de la comisión no era correcta, y yo, tratando de no generar mayor encono y división al interior de la bancada, decidí de nuestra parte solicitar la desintegración. Tenemos, pero, finalmente ahí está la verdad jurídica. Tardamos 2 meses, pero no iba a cambiar, Luis, porque ser inocente y era una vendetta política, y ahora se demuestra que fue un preso político. Y menos mal que fueron 2 meses. Lamentablemente todavía está dentro, a pesar de que ayer se resolvió. Y hay gente que tiene años, décadas, y sigue esperando. Hay gente ahí en Veracruz y en muchas partes del país que tienen décadas, o sea, déjame cerrar que son inocentes. Es una causa que no podemos abandonar. Morena siempre la sostuvo, Luis, siempre la sostuvo desde sus orígenes, y que me parece que ahora, al menos individualmente, yo como militante, no la voy a abandonar. Déjame cerrar con una pregunta, Ricardo Monreal. Te aprecio mucho que me tomes la llamada siempre y que podamos tener un diálogo franco. Hay cosas en las que coincidimos, hay cosas en las que no coincidimos, pero la discusión siempre es muy, muy, muy enriquecedora. Y a mí me parece, de pronto, ver en el Senado, en algunos secretarios de Estado, en algunos funcionarios de altísimo nivel, pues ya no a funcionarios y ya no a legisladores. Yo a lo mejor exagero, pero empiezo a sentir súbditos a lo que diga el presidente López Obrador, a lo que se diga en Palacio Nacional, y todos tienen que obedecer y todos tienen que defender de una u otra manera, a veces de maneras francamente muy creativas en el argumento político, por no decir maromas, ¿verdad? ¿Tú qué ves? Es una expresión que respeto. Pues, siempre tengo por virtud, o al menos intento, respetar las distintas opiniones. Es una expresión dura, Luis, de súbditos. No, yo creo que hay funcionarios de todo, ¿no? Yo he conocido a secretarios que en lo corto, en la reflexión, cuando los citamos a comparecer o a platicar sobre una iniciativa, sí están preocupados. O sea, el presidente de la República sí tiene una mayoría aplastante, quizás en el gobierno casi unanimidad, porque todos hemos intentado cerrar filas para ayudar a que la transición política funcione. Yo diría que hay una lealtad institucional, no irracional, una lealtad normal, no incondicional, una lealtad totalmente objetiva, no ciega. Entonces, sí hay lealtad, y así debe de ser en un gobierno donde las características son tan difíciles como ahora, con tantos desafíos y con tantos problemas, pero también hay voces reflexivas adentro, Luis. Yo he conocido a muchos, en el Senado a muchos incluso, te diría que un gran porcentaje de senadoras y senadores sí discutimos, reflexionamos, deliberamos, y a veces no nos gustan algunas acciones de funcionarios, pero al intentar corregirlas entramos a la deliberación y al debate objetivo y profesional. Pero no coincido en que este equipo, grupo, personas de cercanos sean súbditos en una posibilidad de monarquía o de reyes. No, el presidente es un demócrata, y el presidente sabe que tiene un fin y temporalidad su cargo, y por eso me imagino está preocupado por cumplir con los
compromisos que se adquirieron durante tantos años en la lucha política. Ricardo Monreal, te mando un gran abrazo, gracias por tomar la comunicación y estamos al habla si me permites, Ricardo. Claro que sí, Luis. Saludos con afecto a todo el auditorio. Igualmente es el coordinador de Morena en el Senado de la República.